Formación de ingenieros y pandemia. Reorientación del currículum en la UAM Azcapotzalco. Presenta Araceli Lara. El confinamiento decretado por la autoridad sanitaria propició el análisis del currículum de ingeniería en la UAM Azcapotzalco. El resultado de este análisis, así como las propuestas que contribuirían a un currículum más integral, se presentan en este trabajo. Para ello, se realiza un recorrido histórico del surgimiento de las clases presenciales y sus particularidades hasta nuestros días. Asimismo, las del aula invertida y aula virtual o instrucción a distancia. Se continúa con el enfoque histórico y las habilidades deseables a desarrollar de los egresados en las modalidades de enseñanza-aprendizaje abordadas. Recorrido histórico. Método presencial. Es el que se usa con mayor frecuencia. Esta metodología se originó con la invención de la imprenta en los años 1400. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano, principalmente por los monjes. Como es de suponer, el número de ejemplares de un solo tópico era muy escaso. La difusión del material se hacía en sesiones por los maestros poseedores de algún ejemplar. En estas sesiones se exponía el material y se discutía sobre el mismo. Las personas interesadas hacían sus anotaciones o apuntes de lo que les interesaba. Se discutía o analizaba lo expuesto. En nuestros días, la práctica de analizar y discutir se ha perdido en gran medida, ya que con la abundancia de textos, cada persona interesada se inclina a elaborar sus propias conclusiones. Como ejemplo citamos la aseveración contenida en el texto de mecánica de fluidos de Engel, en el que se hace alusión a la ecuación de Einstein que expresa que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y su validez se expresa con varios argumentos, sin hacer referencia al dominio o ámbito de validez, circunstancia que induce a los alumnos a tomar como la verdad absoluta lo que se les expone. Método presencial en la UAM Azcapotzalco. Los cursos se denominan unidades de enseñanza-aprendizaje y están distribuidas en 11 semanas y una semana de evaluaciones globales. Como en otras instituciones, el peso de una UEA se mide por créditos. Una UEA de 9 créditos representa 4.5 horas por semana durante 11 semanas, o sea, un total de 49.5 horas. Para las UEAs teóricas, el número de créditos es el doble de las UEAs prácticas. A la fecha no se ha encontrado alguna justificación a estas diferencias, como no sea el patrón cultural de considerar al trabajo intelectual como superior al trabajo manual. La distribución de las horas dedicadas a la teoría en cada UEA depende de la experiencia del profesor. Algunos docentes ocupan parte del tiempo a realizar aplicaciones y otros asignan tareas para la casa para resolver problemas del texto. Los problemas encontrados en el método presencial son deficiencias en el entendimiento del material presentado o la falta de atención a este. En resumen, el método presencial consiste en una explicación de los temas del curso en el tiempo dedicado a la parte teórica y la asignación de tareas, la cual está conformada mayormente por problemas que llamamos de texto y por la otorgación de calificaciones a través de los exámenes o métodos de evaluación previstos. Aula invertida. El tiempo dedicado a la exposición del material se orienta a la resolución de problemas y las tareas asignadas a la casa son la lectura de un texto que corresponde a los tópicos de resolución de problemas. Estas lecturas pueden ser de un libro de texto o de material realizado por el docente o por algún otro personaje y que esté cargado en la red. Esto permite que el alumno consulte el material de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, pudiendo hacerlo en su casa o en algún otro lugar donde pueda utilizar la red. En esta modalidad pueden explorarse temas afines que contribuyan a un mejor entendimiento del tema. También permite que el alumno aprenda a su propio ritmo, lo cual fomenta el aprendizaje autodirigido.
Las deficiencias señaladas antes no desaparecen con el cambio de enfoque y además se requiere de disciplina para realizar las lecturas dentro del tiempo asignado a la consecución del aprendizaje. El éxito de este enfoque requiere de una mejor preparación del alumno que no solo implica el manejo adecuado de la lectura, sino también de un bagaje cultural adecuado para entender lo que se lee. Como en el enfoque anterior, la deficiencia más grande es la lectoescritura, la cultura general y en particular de la cultura tecnológica, sobre todo en estudiantes de ingeniería. En otras latitudes, para aumentar la cultura tecnológica, se han creado textos y cursos de cómo funcionan las cosas, con figuras y descripciones que explican cómo funcionan las cosas. Se facilita el acceso de este conocimiento a personas que no conocen los términos técnicos. Durante la pandemia, la primera aproximación que permitió continuar con las funciones de la universidad y cumplir con las restricciones de la autoridad sanitaria fue el enfoque virtual. Es decir, se trasladaron los contenidos presenciales a exposiciones por medio de tabletas digitalizadoras en la computadora, utilizando el material disponible en la red y alguna plataforma adecuada como Zoom para realizar las tareas y las evaluaciones de forma no presencial. El aula invertida se adecua mejor al enfoque virtual que al presencial. Las deficiencias observadas en el enfoque presencial se encuentran aumentadas en el enfoque virtual por el hecho de no existir una supervisión continua sobre los avances del estudiante. En ambos enfoques, el contenido del curso no se cambió y la presentación está basada en textos escritos con mayor o menor amplitud, ya sea por el profesor o por algún autor de mayor popularidad y estén cargadas en la red. Una forma de hacer los contenidos más amenos e interesantes puede ser el uso de los detalles y circunstancias bajo las cuales se desarrollaron las teorías o las definiciones de los conceptos básicos de las OEAs que cubren el currículo de ingeniería. A este enfoque se le conoce como enfoque histórico, como las circunstancias que llevaron a Arquímedes a descubrir el principio de flotación. Vale la pena señalar que este principio no se conocía y que su descubrimiento se debió a la observación y a la necesidad de resolver un problema. Además, la aparición del hombre sobre la Tierra tiene aproximadamente 2 millones de años, y aun cuando nuestros ancestros no sabían las teorías ni los porqués de los fenómenos naturales, con la observación y el relato de lo observado se pudo avanzar a los estadios de operación y construcción de objetos y procesos que tanta admiración causan en nuestros días. Algunas reflexiones. En los currículos de ingeniería no consideran en forma explícita el peso que tiene la escritura y la lectura. El desarrollo de la destreza para leer se deja al alumno que en ocasiones no lee nada más que su texto y en ocasiones ni eso. Aun cuando la lectura es el aspecto más importante en la adquisición del conocimiento, hay otros rubros que se consideran poco en los currículos de ingeniería, tales como la cultura tecnológica y la observación. La observación es la base del desarrollo de inferencias causa-efecto que ha contribuido notablemente al desarrollo tanto de la ciencia como de la tecnología. Conclusiones. Se propone, en primer lugar, incluir en el currículum de forma obligatoria lecturas que conduzcan al cambio de concepto de ingeniería. En dichas lecturas se pueden incluir aspectos de cultura tecnológica, como por ejemplo cómo funcionan las cosas. Asimismo, lecturas como la historia de la humanidad y de la ciencia y tecnología aportan informaciones que contribuyen a visualizar cómo el desarrollo de la sociedad ha estado fuertemente condicionado por la necesidad de sobrevivir, por las condiciones del clima y por los recursos naturales aprovechables. Mejorando la habilidad para leer y observar y fomentando su ejercicio, es posible modificar los currículos de forma que la incorporación de los egresados a la sociedad moderna contribuya a un desarrollo tecnológico más dinámico. Por su atención, gracias.